Pero a ver, queridos conspiradores en casa, ¿ustedes creen que vivimos en un México justo? ¿Ustedes creen que en México existe el Estado de Derecho? ¿Ustedes piensan que este es el origen del atraso mexicano? O al menos uno de los orígenes del atraso, cuando no existe un sistema eficiente de impartición de justicia. ¿Cuál es la consecuencia social? ¿Cuál es la consecuencia cultural, educativa en este país? Es una catástrofe porque las gentes no saben, en primer lugar, no conocen las normas jurídicas a las cuales tienen que obedecer o cumplir, no se les conoce. Y luego la interpretación de este marco jurídico es totalmente arbitraria, subjetiva, convenenciera, ¿verdad? Y se le aplica a los desposeídos, a los pobres o a los que no tienen amigos o influencias. Y hay muchísima gente encarcelada que no tiene por qué estarlo, ¿no? Y sin que se le dicte sentencia ni se le... Ahora, hay un fenómeno interesante. El Ministerio Público se creó como una institución de buena fe. Y es muy raro que un Ministerio Público obre de buena fe. Normalmente obran de mala fe. Sí, por supuesto. Y perjudican al ciudadano común y corriente que no tiene ninguna forma de defensa. O sea, en México se hablan 364 variantes dialectales, sí, ¿no? Somos un país pluricultural, aparte del español, que es el idioma oficial, el castellano, y hay un segundo idioma enorme que es el idioma leguleyo, que solamente es entendido por los abogados. Una persona normal como usted que nos está viendo o como yo, es imposible que entienda una sola palabra y por lo tanto necesita un intermediario. Y los intermediarios. Porque utilizan un metalenguaje, los abogados y los funcionarios que están involucrados en el ejercicio de la impartición de justicia, ¿no? Pero si se pudiera sacar una encuesta del nivel de ingresos que tienen los presos en las 400 cárceles del país, veríamos que fundamentalmente la justicia, con unas comillas de este tamaño, se le está aplicando a los pobres. Por supuesto. Claro. La gente de dinero que contrata grandes abogados, grandes despachos, pues eso les hacen los mandados. No están en la cárcel. Y entonces es una injusticia, porque además es imposible que el 45% de los presos que están en el país, en este momento, no se les ha dictado sentencia. Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, tú ya estás purgando una pena sin haber sido condenado. Pero además esas penas no son retroactivas. O sea, en el momento en que te dictan sentencia no te cuentan los años que ya purgaste dentro de la cárcel. Empieza a correr. Empieza a correr a partir de la sentencia. Creo que no. Creo que no. A ver, abogados. Creo que sí, sí se toma en cuenta. Sí se toma en cuenta. Porque ya sería de todas maneras, imagínate que tú resultas inocente y te echaste 10 años. Y te dicen, nos equivocamos, joven. A lo mejor vale la pena para mejor proveer en este asunto, ¿no? Como dicen los abogados, ¿no? Recordar el caso del cuñado del rey Felipe VI de España, que ya lleva en el juicio... Un dangarín. Sí, un dangarín, sí, con la infanta Cristina. Bueno, sí. Que es infanta Cristina porque ya les quitaron los títulos de nobleza. De nobleza. Bueno, ahora, no han ido a dar a la cárcel precisamente porque no se les ha dictado una sentencia donde se les condene a una pena corporal. Es lo mismo que, mira, perdón por terminar, sí. Es lo mismo que si tú tienes un pleito económico y por lo pronto te dicen que pagues cuando no tienes por qué pagar. Es decir, vamos a esperar a que se dirima toda la controversia jurídica, entonces me condenas a pagar, entonces te pago con intereses, con lo que tú quieras, pero mientras tanto no puedes recluir a una persona en la cárcel mientras no esté condenada legalmente. Es que hay dos formas de abocarse al ejercicio del derecho. Una es la presunción de inocencia que opera en todas las democracias progresistas y civilizadas de la tierra, México, al contrario. Y la presunción de culpabilidad, que es lo que opera en México. Claro. Por eso te apañan con un sobrecito de marihuana y que es para tu consumo personal y te meten a la cárcel porque eres un presunto culpable. Por eso se llamó la película Presunto culpable, porque todos, en teoría, todos somos presuntos culpables en México mientras no demostremos nuestra inocencia. Y a esto le sumas figuras que
que son absolutamente impropias y que están fuera de cualquier marco constitucional, como el arraigo, que es otra manera el arraigo de domiciliario, sí. Y el arraigo en hoteles, porque esto está utilizándose, es una forma de condena, punto. Absolutamente. O sea, porque investigan mientras tú estás capturado y no haces tu proceso en libertad, que es lo que debería operar. La preocupación es que se les pueda escapar el presunto responsable. Sí, claro. Exacto. Pero si no te agarran en flagrancia, no eres responsable hasta que se demuestre. El Ministerio Público está ahí para demostrar tu culpabilidad y tu abogado para lo contrario, para defenderte. Pero no aplicas. Empiezas a purgar una pena cuando ni siquiera has estado condenado y después de 10 años, pues como dice Alex, te dicen, usted perdone, sí, es usted inocente, ya apareció y ya estuviste 10 años en la cárcel. No, mira, y había delitos tipificados en el Código Penal, por ejemplo, el delito de adulterio. Tenía que ser notoriamente público, tenía que ser en el momento de la comisión del adulterio, ustedes, en el momento del coito. Entonces te tenían que agarrar en un motel con un notario y con mariachis para que se configurara el tipo penal. Digo, por supuesto nunca se da. Ya no existe, ¿no? Creo que ya no existe. El adulterio ya no está. Y luego hay otras figuras, por ejemplo, la figura de el robo de famélico, que fuera una figura humanista para defender a los más pobres, a los que se robaban un pan o una telera o un puñito de azúcar, hambre, ¿no? Que robaban por hambre. Estos delincuentes estaban exentos, la misma institución jurídica los exentaba de ir a la cárcel. Sin embargo, eso se ha perdido. Bueno, hablé con un especialista en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México que me contó que el 45% de los reos comunes que hay en este país están por delitos de que el quebranto patrimonial, o sea, el robo, fue por menos de 2,000 pesos. ¿Qué porcentaje? 45%. Es una barbaridad. Y las cárceles están hacinadas. Y las cárceles, todas las cárceles de este país, estatales, federales, están sobrepobladas. Lo cual genera, bueno, lo sabemos, lo que genera, acabamos de ver el terrible caso de Topo Chico, en Nuevo León, en donde dos bandas rivales más de 40 muertos, es increíble. Pero además, ¿de qué manera? Porque además los masacraron. Los masacraron. O sea, no es que le hayan dado un balazo una puñalada. No, les destrozaron la cabeza a golpes. A golpes y con los dedos, sí. ¿Sabes que el asunto de todo es que finalmente las cárceles ya no son propiedad, ya es propiedad privada de la delincuencia? Claro. O sea, finalmente está en manos de la delincuencia la mayor parte de los penales y todos se someten a un régimen, es como un pequeño país dentro, con su economía, con su distribución de la riqueza, con sus castas, de 400, con sus clases sociales. Tienes razón que de las 400 cárceles que hay, en 115 hay autogobiernos. O sea, donde el gobierno estatal o el gobierno federal no tiene nada que ver. Sí. Son autogobiernos que están obviamente controlados y regidos por la delincuencia. El problema es que nunca en la historia se ha aplicado la ley como se debe. La ley siempre ha sido discrecional y fue discrecional para emperadores, para presidentes, para dictadores, para cautivos. Hasta con Benito Juárez. Claro. Tenía una frase, recuérdales la frase que era: a mis amigos... justicia. Ley y gracia. No, justicia y gracia. Sí. Justicia y gracia. A mis enemigos nada justicia más justicia. Sí. Pero se aplicó siempre discrecionalmente la ley. O sea, no construimos desde el principio un Estado de Derecho y por eso, y es creo que en doble vía, o sea, la responsabilidad es del gobierno, pero también de la sociedad. Por supuesto. El ejemplo para mí más relevante de todo lo que podríamos decir de la sociedad fue el dichoso reglamento de tránsito de hace un par de meses. O sea, la gente en vez de decir, a ver, ay, es que es el peor reglamento y no me dejan ir a más de 50, sí, muy bien, puede ser perfectible y puede ser modificable, pero lo primero que piensas es cómo hacer para romperlo. Entonces empezaron a salir que el spray, que la calcomanía, que para la foto. Carajo, ¿cómo vamos a salir adelante cuando la sociedad lo primero que piensa es cómo burlar la ley, aunque sea una mala ley? Sí, el problema es que las leyes se deciden de maneras absolutamente injustas y por caudillos. ¿Por qué no pudo hacerse un referéndum sobre eso? No, sí se hace un referéndum. A ver, escúchame.
Si se hace un referendo sobre el corredor Chapultepec, ¿por qué no se puede hacer andar a 40 kilómetros por hora? Perdóname, pero te voy a decir una cosa. Es ridículo. Aquí el referéndum ha sido una cosa que me parece un fraude. Porque, te voy a decir por qué. Hasta eso estamos desvirtuando. ¿Cuánta gente votó para el corredor de Chapultepec? Los vecinos, ¿no? Pero como un involucrados. 2% del padrón. Entonces la gente que debió haber estado ahí para manifestarse no se manifestó, y entonces los grupitos de siempre, que no es peyorativo, me refiero a esos que siempre participan, fueron los que votaron en contra. Okay. Pero no está resultando porque se supone que un referéndum o un plebiscito tiene que llevar a la gran multitud para el país. Pero Entonces, hacen un referéndum para cambiar el nombre de una calle, Sí. o el diseño de una calle, Sí, y no hacen un referéndum para ver si estás de acuerdo en que se cambie Sí. el nombre de la Ciudad de México, Por ejemplo. y si le vas a cambiar el estatus jurídico. O sea, eso sí es para un Y referéndum, va a haber pero no para una asamblea- calle. y una asamblea constituyente que no podemos decidir los votantes. Es que aquí no se aplica y nunca se ha aplicado el derecho consuetudinario, que es lo que aplican en Estados Unidos. O sea, las leyes y las normas se definen por el consenso de la sociedad. Si estamos viendo que toda la sociedad se para en un alto, entonces la norma va a ser, hay que detenerse en un alto. Aquí no, aquí es al revés. Aquí se hacen las normas por un poder legislativo que tiene muchas carencias, que es verdaderamente pobre y ridículo, ¿verdad? Entonces, crean las normas. Y esas normas inventadas o por capricho o por ocurrencia se le aplican a la sociedad y nunca se pusieron a pensar si iban a funcionar, si la sociedad estaba de acuerdo. Esa es la gran diferencia. pero porque siempre hay la idea de que se pueden transgredir. Yo creo que no construimos un Estado de Derecho durante el siglo XIX ni el XX porque existía la ley, pero podías tú darle la vuelta como autoridad. Y eso fue lo que hicieron todos los presidentes, todos los dictadores, hacer leyes para luego ver cómo las violabas. Bueno, pues yo brindo porque algún día tengamos un México justo. Sí, con de ley.